La recuperación de la industria en la década de los 40 se retrasó debido, además del impacto de la guerra civil, a cómo se desarrolló el proceso de reconstrucción. Mientras en la Europa la producción industrial creció a un ritmo de un 2,7% anual, en España lo haría a un 0,6%. Hasta la década de los 50 no se alcanzaron los niveles que en España había en 1930. Los responsables de la política económica partían del convencimiento de que la iniciativa privada era incapaz por sí sola de impulsar la industrialización y el Estado era el único capaz de promover el crecimiento económico sostenido. Las bases, según ellos, para aumentar la producción industrial eran la creación de empresas públicas, la sustitución de importaciones por recursos nacionales y poner controles administrativos a la producción y a la distribución. Esto no solo aumentaría la productividad en España, sino que aseguraría la independencia económica con respecto al exterior. Pero esto se hizo sin atender ni a criterios de costes, ni de especialización, ni de competitividad. La mayoría de los recursos disponibles se destinaron a las industrias de interés militar, lógicamente por la posibilidad que había de entrar en la Segunda Guerra Mundial aliado a las potencias del eje. El presupuesto de defensa en la década de los 40 supuso más del 40% del total. A principios del 50, España era el país de la Europa occidental con mayor presupuesto en defensa y en los sectores vinculados a lo militar disfrutaban de un trato privilegiado, como la asignación de divisas, los permisos de importación, el acceso a las materias primas intervenidas o la autorización para inversiones. Lo primero que se hizo en política industrial fue la recuperación para empresarios y patronos de sus fábricas, talleres y propiedades incautadas. La legislación en política industrial os voy a destacar las 3 leyes más importantes que se dieron en la década de los 40. La Ley de Protección de Nuevas Industrias de Interés Nacional, la Ley de Ordenación y Defensa de la Industria y la creación del Instituto Nacional de Industria. Las 2 primeras proporcionarían al régimen los instrumentos jurídicos para regular las iniciativas industriales privadas. Vamos con ellas. La primera ley, la Ley de Protección de Nuevas Industrias de Interés Nacional, fue aprobada el 24 de octubre de 1939. Esta ley estimulaba la iniciativa particular, concediendo garantías y beneficios para implantar industrias que cubrieran las necesidades de defensa o de la economía nacional, previo un informe técnico y económico que las declararía de interés nacional. Los beneficios que tendrían estas empresas serían durante 15 años los siguientes. Se las facultaba para la expropiación forzosa necesaria para la instalación de las empresas, una reducción del 50% de impuestos, una rebaja en los derechos de aduana para las importaciones necesarias, una garantía del Estado a su capital a un 4% anual, ese capital nunca podría exceder de los 1.000 millones de pesetas, y la seguridad de la salida de sus productos en el mercado interior a un precio determinado. A cambio de estos beneficios, el Estado tendría la potestad de intervenir en la implantación y en la marcha de la empresa, designando un interventor y un consejero delegado con facultades suspensivas. La evolución de esta ley fue que en los 2 primeros años muchas empresas se beneficiaron, pero en 1942 hubo un parón, ya que el Estado aumentó o puso su foco en la inversión directa a través del INI que se había creado un año antes. En la década del 50 volvió a aumentar estas ayudas a las empresas particulares. Este sistema dio lugar a situaciones de corrupción y favoritismo, ya que no se fijaron unos criterios claros para la elección de las empresas. La segunda ley, la Ley de Ordenación y Defensa de la Industria, aprobada el 24 de noviembre de 1939, lo que hizo fue profundizar en la ley anterior, concretando las medidas proteccionistas, clasificando a las industrias por categorías en función
de su interés militar y valor para sustituir las importaciones, y por último estableciendo un marco para la regulación de la actividad industrial. La justificación de esta medida es que los poderes públicos debían adecuar la iniciativa privada al interés nacional. Como medidas interventoras más importantes destacamos las siguientes: la autorización obligatoria por parte del Ministerio de Industria y Comercio para instalar nuevas empresas o para el traslado o ampliación de las ya existentes. Esa autorización solo podía ser concedida para una operación y en un momento determinado, y las autoridades autorizaban o denegaban dicha solicitud basándose en criterios subjetivos, ya que no había reglas claras ni iguales para todos. Una segunda medida interventora es que se reservaba a las empresas la demanda de los bienes industriales del sector público, o se limitaba a un 25% del capital extranjero y se prohibían las inversiones extranjeras en industrias de fabricación de material de guerra. Y por último, el Estado tenía la potestad de obtener datos estadísticos de las industrias, incautar empresas y promover fusiones o asociaciones. Además de ello, podía imponer condiciones a la producción, al rendimiento y a la venta de los productos de dichas empresas. Estas medidas interventoras se prolongaron durante 20 años. ¿A qué fue debido tanto tiempo? Pues a los intereses que tenían los empresarios que ya estaban asentados para evitar la entrada de nuevas empresas que le pudieran hacer la competencia. A consecuencia de todo ello es que se reforzó el monopolio en algunos sectores, se estranguló el crecimiento económico y hubo casos de corrupción en el ministerio. El régimen tuvo varias formas para reactivar la actividad empresarial: a través de nacionalizaciones, a través de la españolización de las empresas y por último con la creación del Instituto Nacional de Industria. Las nacionalizaciones fueron dirigidas a las empresas vinculadas a servicios públicos costosos, y el gran beneficiado de estas nacionalizaciones fue la banca privada, que era la que tenía el mayor número de acciones y que salió muy mejorada debido a su venta, ya que las acciones estaban a la baja. Dos ejemplos de nacionalizaciones de esta época fue la Renfe y la Telefónica. El 24 de enero de 1941 se aprobó la Ley de Bases de Ordenación Ferroviaria y Transportes de Carretera. Se fusionaron todas las compañías ferroviarias reunidas en la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, la Renfe, a cambio de una indemnización. En la década de los 40 hubo accidentes muy graves por falta de repuestos y desgaste de material. El más sonoro de todos ellos ocurrió en enero de 1944 en Torre del Bierzo, en León, donde se produjo un accidente que llevó la vida de 100 personas y 111 heridos. En la década de los 50 hubo avances tímidos gracias al Plan General de Reconstrucción y Reformas Urgentes de 1949, que renovó la red de ferroviaria, compró locomotoras, vagones y coches de pasajeros. En la Telefónica, en mayo de 1945, el Estado llegó a un acuerdo con la empresa que tenía el sector, la International Telephone and Telegraph Corporation, que traspasó al Estado casi el 80% de las acciones. Otra forma de activar la inversión fue la españolización de las empresas, que consistía en sustituir el capital extranjero por el español. Los dos ejemplos más notorios fueron las minas de Río Tinto y Tabacalera. En agosto de 1945, un grupo de bancos adquirió las 2/3 partes de las acciones de Río Tinto Company Limited, con la aprobación del gobierno por 1.000 millones de pesetas. Fue un gran negocio para los ingleses, ya que las explotaciones estaban dando signos de agotamiento. Ese mismo año se produjo el monopolio del tabaco y el timbre. Casi el 50% del capital tenía la participación del Estado, y los dos accionistas mayoritarios eran dos bancos, el Banco de España y el Banco de Urquijo. El representante del Estado en Tabacalera podía vetar los acuerdos de la Junta Accionista y de los órganos de dirección, tomar iniciativas con la Administración
y nombrar o destituir a los miembros del Consejo, así como al director gerente. Y la última forma de reactivar la actividad empresarial fue la creación en el septiembre de 1941 del Instituto Nacional de Industria, dependiente de la Presidencia del Gobierno, cuyo objetivo era el desarrollo de los principales proyectos industriales del país. Este instituto se creó a imitación del Instituto Italiano para la Reconstrucción Industrial. Fue fundado por Juan Antonio Suances, que fue su presidente durante 22 años, hasta 1963. El INI partió de un capital inicial de 50 millones de pesetas, más la participación en empresas industriales, subvenciones, ingresos de empresas y ventas de participaciones. Además, al INI se le facultó la emisión de obligaciones colocadas en cajas de ahorro garantizadas por el Estado. A grandes rasgos, la evolución del Instituto Nacional de Industria fue la siguiente. Al año de su fundación, en 1942, el INI tenía 4 sociedades y un capital cercano a los 500 millones de pesetas. En 1945 ya eran 19 sociedades y el capital se aproximaba a los 2.000 millones de pesetas. Y al final de la década, en 1950, eran 40 sociedades y el capital superaba ya los 7.000 millones de pesetas. La inversión en la década de los 40 en las industrias públicas llegó a 4.000 millones de pesetas y en 1950 representaba una quinta parte de la inversión pública. El sector más importante de inversión fue el energético, petróleo y petroquímica, que representaba el 39% del total de la inversión, pero si incluyéramos la electricidad y el gas, este porcentaje se elevaría al 50%. Para que os hagáis una idea, los sectores más importantes que controlaba el holding de empresas del INI fue la industria del automóvil, que tenía el control casi absoluto, las 3/4 partes de la fabricación de fertilizantes nitrogenados, más del 50% del aluminio, la 1/4 parte del refino de petróleo, la 6ª parte de la fabricación de fibras artificiales y el 8% de la producción de energía eléctrica y de la construcción naval. Lo positivo del instituto pues fue que aumentó la productividad y la explotación de productos y de bienes estratégicos. Lo negativo, pues que el régimen puso todo su acento en la industria y abandonó las inversiones en agricultura. Por otro lado, las empresas no fueron rentables, daban baja rentabilidad y sacrificaban más la calidad por la cantidad, ya que era lo más importante para las empresas era producir al coste que fuera. Un segundo problema fue las desavenencias que hubo entre el Instituto Nacional de Industria y los ministerios, que tomaban decisiones más políticas que económicas. Como os he dicho, el INI dependía de la presidencia del gobierno y dependió hasta el año 1968, cuando lo más lógico hubiera sido que dependiera del Ministerio de Industria y Comercio o del Ministerio de Hacienda. Y el último punto negativo del Instituto Nacional de Industria fue el exceso de burocracia que hubo. Este instituto se suprimiría en mayo de 1995. Por último, os voy a destacar las medidas arancelarias que puso el régimen de Franco en la década de los 40, que tenían como objetivo la protección de las empresas y productores en territorio nacional frente a la competencia exterior. No podíamos competir con las empresas del exterior ya que ellos tenían unas materias primas y unos productos más baratos debido al acceso que ellos tenían a los mercados internacionales y a la ayuda que se le proporcionó con el Plan Marshall una vez acabada la Segunda Guerra Mundial. 3 medidas vamos a destacar como medidas más proteccionistas: los límites a las inversiones extranjeras, el régimen de licencias a la importación y a la exportación y, por último, la manipulación en el tipo de cambio de moneda. Se pusieron límites a las inversiones extranjeras por cuestiones ideológicas y fue una equivocación totalmente desde el punto de vista económico, ya que se rechazaron todas las ventajas de la neutralidad que daba la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en 1939 se dijo no a las líneas de crédito ofrecidas por Estados Unidos e Inglaterra. Sin embargo, por otra parte, se incrementaron las relaciones comerciales con las potencias del eje, con Alemania e Italia.
En 1941 las exportaciones al eje eran 5 veces más que a los aliados, en 1942 se duplicaban y en 1943 representaban más de un tercio. De hecho, Alemania se convirtió en el país preferente de las importaciones. Cuando en 1931 solo representaba un 10,4%, en el periodo de 1939-1944 llegó a representar el 26% de las importaciones, y esto lo podemos llevar también al tema de las exportaciones. ¿Qué pasó? Pues cuando la derrota del eje se produjo una reducción total del mercado español en el comercio exterior e hizo que se implantara el sistema de la autarquía en la economía española. Una segunda medida arancelaria fue el régimen que se puso de licencias a la importación y la exportación. El objetivo era controlar los productos que entraban en España y se puso una serie de requisitos para participar en el comercio exterior. Aquellas empresas que lo quisieran hacer deberían inscribirse en un registro tras acreditar adhesión al movimiento. Esto, podéis imaginar, va a ser una fuente de casos de corrupción y de favoritismo. La consecuencia de estas medidas es que se obstaculizó la recuperación económica y el comercio exterior disminuyó a un 50% con respecto a 1935, y este nivel se mantuvo hasta el año 1952. Por último, la manipulación del tipo de moneda. La peseta se mantuvo a un cambio fijo hasta 1948, a 11,22 pesetas con relación al dólar, cuando la peseta en 1941 valía 3 veces menos que en 1935. ¿Por qué no se devaluó la peseta? Pues simplemente no se devaluó la peseta por cuestiones de prestigio nacional. A partir de la década de los 50 dijéramos que la economía sacó la cabeza del agujero, y vamos a destacar una serie de factores. La consolidación del régimen en el exterior debido a los acuerdos con Estados Unidos y a los créditos comerciales concedidos por Francia, Bélgica y Alemania. Pero mucho más importante que el dinero fue la entrada de tecnología en España. Una segunda causa de la mejoría fue la buena coyuntura económica internacional o los cambios en política económica española. Aumentaron las importaciones, con lo cual mejoraron los suministros, los materiales y la maquinaria. Todo ello a pesar de que las restricciones a las inversiones extranjeras se mantuvieron hasta el año 1959. Y por último, los las empresas del Instituto Nacional de Industria empezaron a dar beneficios. El INI aumentó su inversión en la década de los 50 a 7 veces más, representando el 40% del total de las inversiones. Esto hizo que la creación de muchas empresas produjo un éxodo de la gente del campo a la ciudad, y esta emigración trajo también un desarrollo de las grandes ciudades. Todo esto se tradujo en un gran impulso para varias actividades industriales en la década de los 60. Os doy una serie de empresas que seguramente muchos los conocéis, y con esto termino el vídeo. Ensidesa en siderurgia, Endasa en aluminio, Enasa en vehículos industriales, la SEAT en automóviles de turismo, Bazán y Astilleros de Cádiz en construcción naval y Encaso en nitrógeno.